Meter con un tema muy importante que tiene que ver con el presupuesto, a lo que se debe, ¿no? el Ejecutivo Nacional, pero una buena victoria en líneas generales de La Libertad Avanza, ¿no? En la búsqueda de todo esto. Efectivamente, Santi, vos sabés, la gente sabe que en septiembre, aproximadamente el 15, el Gobierno Nacional tiene que presentar ante el Congreso el proyecto de presupuesto. Recordemos que Javier Milei ha administrado el país en el 2024, el 2025, con un presupuesto prorrogado de Alberto Fernández del 2023. Bueno, le vino bien en la primera etapa, las facultades delegadas le permitieron distribuir los fondos, que lógicamente eran mayores a los del 2023, repartir esos fondos y recursos de manera discrecional, pero ahora la situación ha cambiado. Los acuerdos con los Estados Unidos, la participación del Tesoro norteamericano y las exigencias del Fondo Monetario Internacional piden a gritos, o le pidieron a gritos al gobierno, que este año haya un presupuesto para saber efectivamente por dónde va a transitar la Argentina en todo lo que tiene que ver con la macro y lógicamente la microeconomía. Siempre lo decimos, un presupuesto es una suerte de expresión numérica de una voluntad política. En los números se ve hacia dónde quiere ir el gobierno, cuáles son los sectores a los que va a atender, cuál es el compromiso social, cuál es el compromiso con la educación. Y a partir de todo esto se había generado un enorme debate. A ver, la oposición había logrado, antes de las elecciones del 26 de octubre, condicionar a La Libertad Avanza y lo había emplazado a firmar dictamen, a sacar dictamen sobre el presupuesto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el 4 de noviembre, es decir, ayer. Le había puesto un plazo límite. Queremos que en esta fecha haya dictamen de presupuesto. Claro, lo que no preveía la oposición eran los resultados de las elecciones de octubre. Ayer hubo un intento de no conceder quórum, finalmente el quórum en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Berti Venegas Lynch, que reemplazó, como lo decíamos en la apertura, a José Luis Espert en función de lo que fue su vinculación o las denuncias de Juan Graboy sobre su vinculación con Freddy Machado, que hoy será extraditado a los Estados Unidos por las causas que pesan sobre él, con temas narcos, tráfico de cocaína, lavado, etcétera, etcétera. Bueno, allí al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda quedó Berti Venegas Lynch. Se empezó a discutir. Surgió un dictamen de mayoría que tiene que ver con los hombres del gobierno, pero también con la firma en disidencia de la Unión Cívica Radical, del PRO y de algunos provinciales. ¿Qué fue, cuál fue el gesto, cuál fue el apoyo de estos partidos, el PRO, los radicales y algunos legisladores provinciales? Firmar el proyecto de La Libertad Avanza, porque eso le permitió justamente empatar con el proyecto de la oposición en 20 votos por cada lado. Es decir, por más que fue una firma en disidencia, alimentaron el proyecto oficial. Votados los dos presupuestos, de mayoría y de minoría, el de minoría contempla el traslado de partidas para el Garrahan, para la emergencia pediátrica y la cuestión de la discapacidad, algo que justamente el gobierno se ha adelantado en dar respuestas tanto a los prestadores en el tema de la discapacidad, como lo decíamos, y lo que nos comentaba Sol desde el Garrahan, un aumento considerable que también deja firme los 350.000 pesos para los no médicos y 450.000 pesos para los médicos. Bueno, a partir de esto se generó el debate y allí el empate en 2020 obligó a ese hombre que vemos en pantalla, Berti Venegas Lynch, que aparte es el guitarrista de la banda oficial del presidente, la que tocó en el Movistar Arena, tan polémico aquel acto. Bueno, tuvo que desempatar. Al ser el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tiene doble voto, con lo cual se impuso La Libertad Avanza y esto va a ser el orden justamente en el que se va a debatir cuando se resuelva hacerlo. Primero la discusión del proyecto de mayoría, después el de minoría. A ver, todos los cañones están apuntados a que el oficialismo pueda discutir el presupuesto, pero después del 10 de diciembre, es decir, con la nueva composición de las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Había una resistencia inicial, de los peronistas de tabicar, de trabar esto, pero rápidamente advirtieron que es muy posible que no tengan los números y inclusive ayer por la tarde me confesaban que esto seguramente, muy seguramente se va a tratar después del 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque las disidencias van a ser subsanadas con la gente del PRO y con los radicales y porque muchos gobernadores de provincias van a empezar lentamente a adherir después de las conversaciones y los diálogos de consenso que se están buscando desde la Casa Rosada y también desde las autoridades de La Libertad Avanza a la Cámara. De hecho,
tanto Martín Menem como Diego Santilli, que sigue siendo diputado, todavía no ha jurado como ministro del Interior, que le vino muy bien que siga siendo diputado porque ayer fue uno de los que puso el voto en el dictamen de mayoría de La Libertad Avanza. Bueno, seguramente los consensos con esos gobernadores permitirán que esto pase para después del 10 de diciembre. Básicamente tienen expectativas sobre Salta, Misiones, Río Negro y San Juan. Se estima que estos gobernadores, junto a otro, Jaldo, que está ya más cerca del gobierno que del propio peronismo, bueno, dará los números suficientes como para tratar esto en el mes de diciembre, porque confirmó el vocero presidencial electo legislador nacional y ahora nombrado jefe de gabinete Manuel Adorni, que va a haber extraordinarias y esto seguramente se producirá inmediatamente después del cierre de las ordinarias, que es el 30 de noviembre. Así que están dadas las cosas. El cambio no digo de época, pero sí de clima, después de una victoria holgada de La Libertad Avanza en las últimas elecciones, que está cambiando inclusive o empezando a cambiar los vientos y los apoyos en el Congreso Nacional, que es justamente lo que Milei buscaba. Muy bien, Dari, vamos a seguir desarrollando en un ratito nada más estos temas. Hace un rato Julián Labruna tiró sobre la mesa un nombre, un mediático que ya ha partido. Es Federico Clem, ¿no? Un artista, un hombre que ha divulgado el arte en televisión y en la escena durante muchísimo tiempo, que tuvo un cumpleaños.